Estamos hoy reunidos en el programa Pluma Lúgubre para contrastar los estilos de dos grandes escritores románticos, Gustavo Adolfo Bécquer y Edgar Allan Poe. En el episodio de hoy estamos reunidos Diana Morán, analista literaria de fondo, Alex Manducano, especialista en literatura romántica, y su servidora Paola Martínez, analista en literatura gótica. Para este panel de discusión hablaremos de dos obras en especial, El Monte de las Ánimas, de Bécquer, y El Corazón delator, de Poe. Y seguiremos la siguiente dinámica. Cada uno presentará su análisis sobre algún criterio en el que compare estas dos obras. Después pasaremos cada quien a comentar cuál estilo prefiere y finalmente se cerrará con una conclusión general. Así que sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, primero que nada yo les voy a hablar del criterio de los espacios y como algo general podría decirles que del Monte de las Ánimas es un espacio abierto y del Corazón delator es un espacio cerrado. Un punto que quiero tocar es cómo provocan temor estos dos espacios y bueno, primero el del Monte de las Ánimas. Este es un espacio en contacto con la naturaleza y a pesar de tú estar como que en un lugar adentro, puedes como que estar influido por lo que pasa afuera. Para explicar esto tengo dos citas. La primera dice: las campanas doblan, la oración ha sonado en San Juan de Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que suben sus voces. En esta cita lo que trato de ejemplificar es como que el contacto que se tiene con el exterior, cuando menciona la maleza y todo eso. Y tengo otra cita que dice: creía haber oído a par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente, el viento gemía en los vidrios de la ventana. Con esta cita quiero como que regresar a mi punto que decía de que a pesar de tú como que estar en un lugar adentro, puedes pues ser influido por lo que pasa afuera, por la naturaleza. En esta parte es en la que esta Beatriz empieza como que a oír todos los sonidos de afuera y empieza a escuchar el viento y se empieza a asustar. Entonces, como que por ese lado, el espacio abierto influye en el personaje de forma que no puede hacer nada, simplemente puede reaccionar. Y bueno, ahora con El Corazón delator, pues es un espacio cerrado, es una habitación, es más psicológico, silencioso. Y bueno, primero quiero ejemplificarlo como que de la manera física con la cita que dice: su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas. En esta parte pues se dice que es un espacio cerrado, oscuro. Y después tengo esta cita que dice: comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movía en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. En esta parte del cuento, o bueno, de la historia, el viejo empieza como que a sentir miedo, porque escucha un ruido y se queda como que en la oscuridad esperando a que algo pase, pregunta incluso quién anda ahí y no pasa nada. Y por eso digo que es más psicológico y silencioso, porque puede que no haya sido ningún sonido, pero si tú sientes que lo estás escuchando por el miedo, pues tú vas a sentir miedo. Entonces, como que por ese lado yo siento que es más identificable con las personas, ya que pues como que todos tenemos un espacio cerrado en el que estamos durante la noche y como que este terror como que más personas lo podrían sentir. Y creo que esa es como que la diferencia que tienen el romanticismo normal del romanticismo gótico, que es más como oscuro y como que da más miedo. Y pues eso sería todo de mi parte por ahora. Muchas gracias, Diana. Alejandro, ¿podrías darnos tu opinión? Bueno, sí, yo elegí el criterio del ambiente porque pues es algo muy interesante en estas obras. Bueno, antes de empezar, pues mencionar que pues estas obras tienen en común que tratan de generar temor en el lector, pero de distintas maneras. Por ejemplo, en el caso de Bécquer, genera un terror con cosas más fantásticas, por ejemplo, leyendas, fantasmas, cosas pues que simplemente no son reales, por así decirlo, o no se cree, pero se tiene como más en la tradición de cada quien. Esto se ve en una parte de una cita que dice: desde entonces
dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye hablar sola la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos envueltas en jirones de sus sudarios corren como en una cacería fantasmática. Esto pues trata de generar como un ambiente un poco de terror que le dé miedo al lector. Y pues esto es, como ya lo dije, muy fantástico, pero a comparación de Edgar Allan Poe, en El corazón del ator, este trata de generar un terror más psicológico, es decir, que juega con pues, la mente de las personas para provocar algo tétrico y que pues al momento que lo leas estés como que tenso por estas sensaciones que te dan. Y además utiliza un recurso muy importante que son como una especie de comunicación con el lector. Son una serie de preguntas que es como si te las hiciera a ti mientras tú estás leyendo. Un ejemplo es: el espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Esa pregunta es como que para involucrarte más en estas sensaciones que te da la obra. Bueno, y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Alex. Bueno, creo que es importante también analizar la contextualización de la obra, esto para comprender la situación en la que están, ya sean los personajes o el autor mismo. Primero quiero analizar El Monte de las Ánimas, y es que esta tiene una contextualización similar dentro y fuera de la obra. Les voy a leer un fragmento. Dice: la noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo las mientes de esta tradición que oí hace poco en Soria. Bueno, con esta cita podemos ver el contexto exterior, que es la lucha de los templarios en Soria, pero también podemos entender el contexto dentro de la historia enmarcada, que es la noche de todos los santos en el Monte de las Ánimas. Bueno, es importante puntuar el concepto de la noche, ya que esta genera una atmósfera de suspenso en el desarrollo de la obra, como ya explicaron los especialistas anteriormente. También El corazón del actor tiene una contextualización en la noche. Sin embargo, esta obra es aprovechada como la propiedad inherente del romanticismo gótico, que es para generar más suspenso y favorecer aún más la situación de crimen, ya que si recordamos la obra, el protagonista acechaba todas las noches a las 2 en punto a su víctima. Y bueno, fuera de la obra no tenemos mucho contexto, pero podemos relacionar también la vida del mismo autor, tan trágica y triste, con la que se vinculan las emociones y las características de los personajes en sus obras. En este caso, que serían ansiedad, miedo y la locura del asesino. Bueno, ahora pasaremos a explicar las preferencias que tenemos cada uno en cuanto a los estilos de estos autores. Alejandro, ¿podrías ayudarnos? Bueno, sí, en lo personal, a mí me gusta mucho el estilo que utiliza Poe para generar este terror psicológico. Todo esto de los espacios cerrados, como ya lo mencionó Diana, y también su contexto, que lo mencionó Paola. Pero a mí pues, me parece mucho más impactante la forma en que lo hace Becker, porque es muy interesante saber que desde tiempos antiguos, o sea, desde que escribieron esas obras, pues tratan de generar como un terror en los niños, sobre todo, con estas historias de fantasmas. Entonces es muy interesante ver cómo se utilizaba antes y cómo se utiliza ahora. Antes se utilizaba más como que para personas más adultas y actualmente para, pues, gente más pequeña, y también afecta muchas veces a gente un poco más grande. Pero en lo personal me quedo con la forma en que Becker genera el ambiente en su obra. Muchas gracias, Alex. Bueno, en lo personal me gusta mucho más el estilo de Adolfo Becker, no porque el de Poe sea malo, sino porque queda claro que Poe utiliza todos los elementos en favor del romanticismo gótico. Puedo sentir tras las obras de Poe un negro y un gris que me hela, y puedo sentir el miedo detrás de todas las palabras, los sentimientos o los lugares que tiene la obra. Definitivamente me atrapan y me obligan a vivir esta historia, a leerla, pero sigue siendo de mi preferencia encontrar los elementos que, aunque no estén en un contexto oscuro ni siniestro, puedan dejarme sorprendida, como es el caso de las obras de Adolfo Becker. Diana, ¿puedes darnos tu opinión? Pues yo estoy de acuerdo con lo que decía Alex de que
la historia de Becker es más como fantástica, es más como interesante. Sin embargo, personalmente yo prefiero más el estilo gótico de Poe, debido a que siento que es más identificable con todos, ya que, por ejemplo, con Becker, pues tú sientes miedo por la leyenda, ¿no? Si tú no sabes la leyenda, no vas a sentir miedo. Y por el espacio, si tú estás en un espacio abierto, claramente pues vas a tener miedo de que de repente, no sé, empiezas a escuchar el viento y lo relaciones. Pero como que no todos tienen un acceso directo con estos espacios abiertos, y siento que en el corazón del actor, como que de hecho te identificas más porque es un espacio más cerrado. A ese espacio todos, podría decir que la mayoría tenemos un acceso a un cuarto cerrado cuando vamos a dormir, y nosotros podemos como que sentir ese miedo después de haber leído el corazón del actor. Y pues sí, o sea, yo considero que es más identificable con todos, ya que pues todos tenemos acceso a este lugar cerrado, y pues esa sería mi preferencia. Muchas gracias, Diana. Bueno, hemos visto ya diferentes opiniones acerca de los estilos de ambos escritores, que diría yo reflejan claramente las características de el romanticismo y el gótico, como abundancia en la naturaleza en el primero, o la oscuridad tanto ambiental como emocional más marcada en el segundo, que es el gótico. Y bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias, Diana y Alex, por participar. Nos vemos en el siguiente episodio.